Congresista Tubino, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho. Muy buenas noches, doctora. Ante todo, agradecerte por la invitación a tu programa. Cada vez que tengo la oportunidad de verlo, lo veo cada vez más interesante. Muchísimas gracias. Almirante Tubino, vemos con preocupación a este personaje, Antauro Humala, que desde que ha salido de prisión, en vez de tener un comportamiento, como él dice, pues que en algún momento aspira a ser presidente de la República, debería tener un comportamiento de tolerancia, digamos, de incrementar, pues, ¿no? Digamos, sus adeptos. Lo que está haciendo últimamente es incluso pelearse con la prensa, que creo que por ahí no es un buen comienzo, porque la prensa es uno de los principales estandartes de lo que viene a ser la democracia por la libertad de expresión. Vemos estos comportamientos. ¿Usted cómo ve a este personaje? Es a una persona que está caminando ya al borde del delito de insurrección, del delito porque llama a la violencia. Inclusive lo acabo de escuchar el día de ayer cuando se refiere a que si se aprueba la ley que amplía los delitos de las personas que no pueden presentarse vamos a decir, a una candidatura a la presidencia de la República y lo termina descalificando a él, que va a mover 500.000 reservistas y que va a cerrar el Congreso. Entonces, ¿y a qué se refiere? ¿Que va a venir a hacer una incursión en Lima violenta? ¿De eso nos está amenazando? Yo la verdad que en otros momentos que hemos vivido en el país, ya una persona que hacía lo que él está haciendo, no se le permitía que siguiera una actividad de ese tipo insurreccional, y era detenido. No se le puede permitir. Yo creo que en ningún país del mundo puedes estar tú permitiendo a una persona que incite a la población a la violencia. Almirante Tubino, efectivamente, estamos viendo que al margen que pueda tener sus desavenencias con el expresidente Ollanta Humala, dice que él lo enviaría al paredón porque ha traicionado, digamos, a la familia. Por otro lado, se ha peleado con la prensa, por otro lado, está incitando a la violencia. Pero esto no es bueno para nuestro país. Nuestro país ya ha sufrido una etapa muy difícil en la época del terrorismo, con gente insana que no entendió que quizás, no entendió que la violencia no es la forma de poder reclamar ningún legítimo derecho, aunque sí, quizás el clamor de la sociedad y el clamor de la población del interior del país, pues siempre han habido estas brechas inmensas que hasta ahora pues no se pueden saldar, ¿no? Esperemos que eso sí se haga, pero en fin. Almirante Tubino, también tenemos al hoy presidente de la República que en torno a lo que viene a ser la utilización del avión presidencial manifiesta que él va a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, esto es un peculado de uso, el utilizar el avión presidencial para fines no de trabajo o en todo caso exclusivo del ámbito del mandatario presidencial. El avión presidencial es para uso oficial y se refiere a actividades oficiales, no es para llevar a la familia de un lugar a otro, no es para eso. Y por otro lado he estado viendo que han estado utilizando el avión presidencial para llevar 3 pasajeros, para llevar 4 pasajeros, todo un avionazo para llevar 3 o 4 personas. Entonces hay un despilfarro ahí, y entonces esas son las cosas que también se tienen que ver. O sea, el presidente de la República en nuestro país, y sobre todo un país en mediano desarrollo con problemas de pobreza, no puede permitirse esos lujos. En nuestro caso tenemos que ser cuidadosos con los gastos públicos y sobre todo mostrarle a la población que uno cuida no solamente el presupuesto general de la República, sino los gastos personales en el ejercicio de su cargo.
Sí, estamos viendo incluso personajes que ya se tildan como Montesinos. Hablamos de este señor Chimabukuro, que también está detrás, digamos, de la figura presidencial. En fin, bueno, vamos a ver. ¿Cómo ve el panorama político, Almirante Tubino? Estamos viendo también a una Dina Boluarte que está siendo ya, digamos, investigada por el Congreso a razón de lo que viene a ser su trabajo, su participación en el Club Apurímac. Sí, efectivamente, ya esto se ha iniciado en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Hay una acusación constitucional contra ella. Y bueno, se tiene que seguir el procedimiento de establecido en el Congreso para este tipo de acusaciones, que por supuesto se inicia en la Comisión de Acusaciones, pero luego interviene la Comisión Permanente, y hay todo un procedimiento ya establecido, y si al final esa acusación perdura o se consolida, entonces tiene que pasar al Pleno del Congreso. Bueno, todavía esto recién empieza, vamos a ver cómo se va definiendo el tema. Por supuesto que la señora Boluarte tiene todo el derecho de la defensa que le corresponde, y ya la está ejerciendo. He visto algunos de sus conceptos que ha lanzado el día de hoy, y también su abogado. Y bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Almirante Tubino, otro de los temas que nos tiene también preocupados es la acusación constitucional por presunta organización criminal de los niños, es decir, de los congresistas. Usted que ha sido padre de la patria, congresista, ¿cuál es su sentir en torno al ver la participación de estos niños, lamentablemente de Acción Popular, por supuesto, porque si viviera el presidente Belaúnde, yo me imagino que se desmayaría de ver a tales representantes de un partido de antaño, ¿no? Sí, mira, lo más bajo que puede sucederle a un congresista, y justamente es lo que no debe hacer un congresista, es negociar sus votos. Los votos son temas de conciencia, y pensando en sus electores, no pensando qué me conviene a mí a título personal y cosas por el estilo. Entonces, y acá lo que estamos viendo son congresistas que hay toda una serie de indicios que han estado negociando obras a cambio de votos. Eso es gravísimo. Eso realmente nuestra ciudadanía tiene que ser muy consciente que eso son faltas gravísimas, y que en un país que lucha contra la corrupción eso tiene que ser erradicado, y tiene que ser muy firme la forma de proceder, porque insisto, las votaciones de los congresistas son votos de conciencia, pensando en sus electores. Entonces, ante un proyecto de ley, ante una situación determinada, yo tengo que pensar y tengo que tener para eso son las semanas de representación, el sentir de la población que me eligió, y ese sentir de la población que me eligió es el que yo llevo a mi voto. Claro. Hace poco se designó a Javier León como procurador del Estado, pero a razón de todas estas investigaciones en torno a esta persona, ha renunciado. ¿Cómo debería ser la elección del procurador público que sea de una manera idónea? Fíjate, yo lo conozco a Javier León. Javier León, yo era congresista, estoy hablando de hace 9 años, ¿no? Año 2013, y mi asesor 2 había renunciado porque tenía que viajar, en fin. Entonces yo no soy una persona que ando con argollitas y cosas por el estilo, ni le debía favores a nadie. Así que comencé a buscar a ver un asesor 2, a quien me recomendó en el Congreso, justamente a Javier León. Y entonces yo lo entrevisté, luego lo envié a que lo pasara por todo el sistema de contratación en el Congreso, y al final se le contrató.
Él tenía más o menos 3 meses trabajando conmigo y un buen día me llaman del Diario de Comercio y me dicen, señor, ¿usted trabaja con el señor Javier León? Le dije, sí. Yo estaba en Pucallpa todavía. Y entonces me explican que él estaba, que tenía toda una investigación relacionada con Fernando Ceballos. Entonces cuando yo termino esa conversación, lo tenía él estaba a poco paso mío. Yo le dije, Javier, tú has tenido una relación con Fernando Ceballos. Bueno, señor, que no sé qué. Agarré y le dije, oye, ¿sabes qué cosa? Tú no has sido transparente conmigo, jamás me has hablado del tema, estás despedido. Yo no me demoré ni 5 minutos en despedir a Javier León, ¿no? Y entonces, últimamente, la semana pasada, cuando lo nombran, claro, salió este tema de que había trabajado conmigo, y yo he explicado cómo ha sido esto. Él no fue transparente conmigo, sobre todo con una persona que durante toda mi vida he luchado contra el narcotráfico en el terreno como jefe político militar y luego en el Congreso, porque yo tengo 2 leyes importantes que me costó bastante sacarlas adelante, que fue la ley 3033-9, que es la defensa del espacio aéreo nacional, que lamentablemente no se cumple, que era para detener el flujo de las narcoavionetas, que faltaba un marco legal, y lo logré esa ley, y como digo, la ley 3033-9, y también saqué la ley que también me costó mucho trabajo, 3079-6, que es la que permite a las Fuerzas Armadas actuar frente al narcotráfico directamente en zonas declaradas en emergencia. Entonces yo la verdad que lamento todo esto, pero por otro lado también pienso, en el caso de este doctor León, lo siguiente: si él hace 9 años fue investigado por la Fiscalía y no terminó esto en un proceso judicial, ¿qué significa eso? Que fue archivado el caso entonces. Entonces, ahí viene la siguiente reflexión. Efectivamente, políticamente, él viene con una mochila muy pesada, pero no quiere decir que él sea culpable, porque él no ha sido procesado. Es más, la Fiscalía debe haber archivado su caso, supongo yo, porque yo no lo volví a ver más. Realmente, Turbino, entendemos la situación que usted pasó, o sea, vulneraron su buena fe. Usted contrata a una persona y la persona no le dice las cosas claras. Eso lo entendemos. Yo siempre digo, a veces también entendemos el punto de vista del periodismo que investiga, pero también hay que encontrar el punto medio, porque las personas contratan a otras, reciben los currículums, pero no necesariamente la otra persona es lo más transparente, y eso le pasó a usted, ¿no? Y por otro lado, claro, toda persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad judicialmente, y si algo se ha archivado, bueno, se archivó. Y claro que en la Fiscalía todo no es, hay temas que son cosas decididas y se pueden volver a reabrir. En fin, no son cosas decididas, entonces se pueden volver a reabrir las investigaciones. Pero bueno, ese es otro ámbito. Almirante Tubino, la lucha contra el narcotráfico, usted bien lo ha detallado, la lucha contra el terrorismo, ¿usted cree que realmente se esté dando actualmente en este gobierno? Por supuesto que no. Mira, yo estoy preocupadísimo con ese tema, porque mira, los sembríos de hoja de coca en nuestro país siguen aumentando. La mayoría, el 90% de esta coca que se produce en el país va al narcotráfico, no va al uso medicinal ni al chachado de coca que nuestra población, un sector de nuestra población lo hace. Por costumbre. Entonces, así es. Entonces que hay que respetarla, pero por otro lado, este tema es muy serio. Esto sigue aumentando, no se está combatiendo frontalmente al narcotráfico con toda la fuerza del Estado, y como digo, sigue incrementándose, mira, la producción potencial de cocaína del Perú. Y entonces, no solamente eso va a la exportación, sino también está en las calles. Entonces, si nosotros luchamos contra la inseguridad ciudadana, hoy día
se está permitiendo que entre más droga a las ciudades nuestras. Y lógicamente vemos toda esta inseguridad alrededor nuestra, y mucha de esta gente es gente que está coqueada, que está drogada. Entonces esto realmente es un tema que no se le está dando la seriedad del caso. La doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, actualmente está siendo investigada a razón de una denuncia presentada por personajes ligados al presidente de la República por organización criminal. ¿Qué me podría decir acerca de ello? Sí, mira, ella está cumpliendo una función que tenemos que reconocer todos los peruanos, que es una función que requiere mucho coraje, mucho valor, mucha determinación, mucha decisión, y la verdad que yo la admiro en ese sentido, porque no es fácil hacer lo que ella está haciendo, y eso tenemos que reconocerlo. Entonces, ojalá que ella continúe con el trabajo que está haciendo, que no sea, vamos a decir, al final no dude que hay muchos peruanos que están reconociendo su labor, a pesar de que le serruchan el piso todos los días, ¿no? Y sobre todo que quieren involucrarla como que ella estuviera ayudando a su hermana que está investigada en la fiscalía y cosas por el estilo, pero son cosas que no tienen mayor sustento, son sospechas, y yo no creo, y en este país no debemos seguir viviendo de sospechas, sino de indicios razonables y pruebas. Sobre el impedimento de salida del país de la primera dama, ¿usted cree que se dé de esta manera? Porque ya el abogado Benji Espinosa ha manifestado que no va a entregar el pasaporte de su representada. Bueno, él puede decir que no va a entregar el pasaporte, pero es un tema que lo tiene que definir justamente el Poder Judicial. O sea, la Fiscalía puede pedir este impedimento de salida como una medida restrictiva para ella, pero eso tiene que ser ratificado por un juez. Si eso sucede, inmediatamente se le cierra todas las fronteras y todas las migraciones en aeropuertos, en puntos de salida del país, no le puede permitir la salida. Ella puede tener el pasaporte si quiere guardado en un cajón, pero no lo va a poder usar, al menos legalmente. Almirante Tubino, la pregunta del estribo. La fiscal de la Nación prepara una denuncia constitucional contra el primer mandatario, Pedro Castillo. ¿Usted cree que Pedro Castillo, es la segunda parte de la pregunta, culmine su mandato de 5 años? Sí, mira, como vienen las cosas, yo creo que ni el mejor analista puede responder exactamente qué es lo que va a pasar con Castillo. Lo que yo sí puedo decir con mi experiencia en el Congreso es lo siguiente. Veo muy difícil que se llegue a conseguir 87 votos. ¿Y por qué creo que es muy difícil? Lo veo muy difícil porque hay muchos intereses personales de los mismos congresistas que están en juego. Y digo una anécdota. Cuando se cerró, bueno, no se cerró, sino se disolvió, porque a veces hablamos mal, porque el Congreso no se cierra en una democracia, se disuelve, lo puede disolver de acuerdo a la Constitución el presidente. Pero cuando se disolvió el Congreso, yo vi una situación que se le generó a algunos congresistas que habían llegado de provincia, que se habían endeudado, habían comprado carro, otros se habían endeudado hasta con bienes inmuebles, y se quedaron de un día para otro sin nada, ¿no? Entonces, el tema es que seguramente algunas de estas personas que ya deben estar endeudados dentro de los congresistas, que tendrán temor de votar para que deje el cargo del presidente de la República, pero ellos temen que a ellos también los afecte. Entonces tienen temor de votar. Esos son un sector, pero hay otro sector, como son estos de los niños y compañía, que debe haber más,
que eso todavía han hecho cosas peores, que es negociar obras para recibir coimas, ¿no? Y seguramente ellos siguen pensando que la van a seguir recibiendo por abajo de la mesa y no quieren pues tampoco votar para sacarlo a Castillo. Y entonces pienso que votos se podrá conseguir para vacar al presidente si los mismos congresistas sienten que su curul comienza a temblar. O sea, si el presidente hace algún tipo de acción contra el Congreso, que te digo, anticonstitucional o lo que fuera, ahí sí el Congreso puede reaccionar de otra manera. Almirante Tubino, creo que la reflexión de la noche sería que, si bien es cierto, vivimos una democracia y toda persona tiene derecho a elegirse, a ser elegido, los que quieren congresistas y lo logran, deberían entender que es un cargo de servir, de servicio, de representación, de fiscalización, pero si vas a llegar al Congreso a pensar que, claro, se supone que el mandato son 5 años, ¿no? Al igual que el del presidente de la República, en fin, pero tienes que entender que no te puedes endeudar, pues, o sea, ¿y por qué? Porque ¿cuánto gana un congresista? ¿18.000, 20.000 soles? Pero más o menos será lo que acabas de decir, ¿no? 18.000, 20.000 soles, más o menos. Ya que le quede 15.000, pues, pagando impuestos y todo. Que le queden 15.000 soles, o sea, 15.000 soles es digamos, un ingreso económico que mucha gente quisiera tenerlo. Entendemos que, claro, tienen que, bueno, en fin, bueno, es su trabajo, lo entendemos, pero también no te puedes endeudar pues con 15.000 soles, con casa, con auto, o sea, endeudarte la vida, porque eso quiere decir que ya 15.000 soles no te van a alcanzar, porque si te vas a comprar un departamento en una excelente zona, digamos, en San Isidro, la cuota mensual de ese departamento, si lo quieres comprar lícitamente, pues por lo menos serán 7.000 soles. ¿Del auto cuánto es? ¿Y cuánto te queda? Y el colegio de tus hijos, y los pasajes, y los taxis. Entonces tú comienzas a sumar y dices, ¿esperas vivir con tu sueldo de 15.000 honorablemente? No, pues. Entonces, quizás alguna congresista dijo, claro que yo no estoy de acuerdo con ella en su totalidad, por supuesto, pero alguna vez dijo, el negocio es ir a lucrar por debajo de la mesa. Y eso desde ya, pues, es intolerable y eso es ilícito, almirante Tubino. Se puede permitir, pero como te digo, acá lo que hay es una falta de civismo en forma general en nuestra ciudadanía, y el congresista, su principal función es representar a la población que te ha elegido. Yo, por ejemplo, estoy en total desacuerdo hoy con que se permita votar por internet. ¿Cómo es posible eso? O sea, tú en los plenos en el Congreso, veo en las comisiones, no hay nadie. ¿Cómo es estar haciendo otra actividad? Y algunos son actividades como se vio algunos congresistas tomando solo en la playa. Tomando solo en la playa y voy a estar votando ahí, por favor, para mí. Que otros están me esforcé muchísimo en los servicios higiénicos, no, en la ducha. Así es. ¿Qué vas a hacer? Eso no puede ser. O sea, tú tienes que ir a votar. ¿Y por qué? Porque es un foro de debate. Y el debate se hace cara a cara, no atrás de un televisor, por favor. No, eso no está bien, porque el Congreso tiene que ser respetado como un foro del más alto nivel político de la nación, y donde se debate cara a cara, ¿no? Y no atrás en su casa haciendo otra cosa. No, eso no puede ser. O otros haciendo proselitismo político de otro tipo y para un ratito a votar, y no han seguido ni siquiera el debate y votan. Yo creo que eso está muy mal, una falta de seriedad tremenda, porque para votar hay que debatir, no eso de votar sin debatir. Eso está muy mal.
De acuerdo. Almirante Carlos Tubino, le agradecemos mucho, como siempre, la participación en nuestro programa y que siempre tenga ese tiempo justamente para tratar esos temas importantísimos de la coyuntura política. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, muchas gracias, doctora Mercedes Morocho. La verdad que te agradezco mucho tu invitación. Haces un programa muy interesante, eres una persona muy leída, estás muy al día de las cosas que suceden en nuestro país y sobre todo que al final eso ayuda mucho a la gente que ve tu programa porque uno se va instruyendo conforme escucha a otras personas tocar temas de importancia para todos nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches y un saludo también a todas las personas que nos han visto. Muchísimas gracias. Carlos Tubino es congresista de la República con ese interesante tema de la coyuntura política.